Hola, ¿qué tal amigos? Que el Señor les siga bendiciendo de una forma muy especial en este día y que su Santo Espíritu nos ayude a continuar creciendo en el conocimiento de Cristo a la luz de las 7 iglesias. Así que con eso dicho, quiero invitarle a estudiar conmigo el tema que hemos titulado La Iglesia de Filadelfia en tan solamente 10 pasos. Paso número 1. ¿Cómo se le llama a la sexta iglesia del Apocalipsis? Y la base bíblica está en Apocalipsis 3 y el versículo 7, que dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Miremos cómo inicia el texto bíblico. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Porque en realidad la sexta iglesia del Apocalipsis es identificada como la iglesia de Filadelfia. Con eso dicho, vamos a continuar ahora con el paso número 2, donde queremos ver por qué en su introducción a la iglesia de Filadelfia, Cristo se presenta como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y la base bíblica está en Hebreos 9, versículos 6 al 8, que dicen así: Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Miremos en primer lugar lo que dice el versículo 6, porque allí menciona en la primera parte del tabernáculo, refiriéndose al lugar santo del santuario. Luego el versículo 7 agrega, pero en la segunda parte, refiriéndose al lugar santísimo del santuario, es decir, hay una primera parte y una segunda parte en el santuario celestial, el lugar santo y el lugar santísimo. Con eso en mente, ahora miremos el versículo 8, donde menciona, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Es decir, Cristo se presenta en la iglesia de Filadelfia como aquel que tiene la llave de David para abrir y cerrar lugares en el santuario, porque en ese momento Cristo estaba en el lugar santo del santuario celestial y se estaba preparando para hacer la transición al lugar santísimo del santuario celestial. Y Él tiene la autoridad y el poder de abrir una puerta y cerrar la otra, porque Cristo tiene la llave de David. ¿Me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso en mente, permítame continuar ahora con el paso número 3, donde queremos ver cuál es la cualidad predominante que distingue a esta iglesia, la del sexto periodo profético. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3, versículos 10 y 11, que dicen así:
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Miremos en primera instancia lo que dice el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dando a entender que en este periodo hubo personas que aprendieron a guardar, a obedecer, a poner en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Tanto así que en el versículo 11 Cristo menciona: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Este texto es muy importante conectarlo con lo que mencionamos del versículo 10, porque el nivel de consagración y la experiencia espiritual de este pueblo del sexto periodo profético de la iglesia de Filadelfia era tan excepcional y tan real que Cristo les dice: retén lo que tienes. Su experiencia ha sido aprobada por el cielo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque en realidad la cualidad predominante que distinguía a la iglesia de Filadelfia es el hecho de que era la iglesia del mayor reavivamiento espiritual. Retén lo que tienes. Tu corona está garantizada. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que vamos a continuar ahora con el paso número 4, donde queremos ver por qué Jehová Dios permitió que la iglesia de Filadelfia sufriera la amarga experiencia del gran chasco. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3 y el versículo 10, que dice así: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En primer lugar, quiero que miremos que el texto menciona que vendría una gran prueba en el periodo de la iglesia de Filadelfia, porque dice allí: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En ese periodo se dio lo que los historiadores conocen como el gran chasco, donde los fieles creían que Cristo vendría a la tierra por segunda vez en 1844, pero eso no ocurrió. Y la razón por la cual Jehová Dios permitió que esta iglesia de Filadelfia experimentara el gran chasco aparece en la parte final del texto: para probar a los que moran sobre la tierra. Dios quería probar a todos aquellos que no eran sinceros y que se habían unido al movimiento religioso por cualquier otra motivación menos que por arrepentimiento y por verdadero amor a Cristo. Así que cuando se dio la prueba, cuando ocurrió el gran chasco, todos estos que no eran sinceros simplemente abandonaron el barco. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 5, donde queremos ver qué es lo que los detractores en el periodo de la iglesia de Filadelfia no aceptaban ni reconocían.
Y la base bíblica está en Apocalipsis 3 y el versículo 9, que dice así: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vamos a enfocarnos en primer lugar en la parte que dice los que se dicen ser judíos y no lo son, porque esa es una referencia a los detractores, a los que no eran sinceros durante el periodo de la iglesia de Filadelfia. Y el texto agrega que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Porque después del gran chasco de 1844, lo que estos detractores no reconocían ni aceptaban es que Cristo amaba a esos que se mantenían fieles a Él a pesar del chasco, y no reconocían ni aceptaban que Cristo estaba guiando a ese pueblo que fue tan terriblemente chasqueado. Sin embargo, el texto dice que Cristo mismo se encargará de que ellos tengan que reconocer y aceptar que ese mismo pueblo que sufrió el chasco y que se mantuvo siendo fiel a Él, ha sido amado por Cristo y ha sido dirigido por Cristo Jesús. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que vamos a continuar ahora con el paso número 6, donde queremos ver cómo identifica Cristo a todos los grupos religiosos que no quisieron entrar por la fe al lugar santísimo desde el periodo de Filadelfia. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3 y el versículo 9, que dice así: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En la parte inicial del texto encontramos lo siguiente: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Porque a partir del año 1844, cuando Cristo hizo la transición del lugar santo, que es la primera parte del santuario, al lugar santísimo, que es la segunda parte del santuario, cuando Cristo con la llave de David abrió la puerta al lugar santísimo y cerró la puerta al lugar santo, todos aquellos grupos religiosos que no entraron con Cristo por la fe al lugar santísimo son identificados como la sinagoga de Satanás. Muy importante entender este asunto. Ahora bien, en el paso número 7 queremos ver cuál ha sido uno de los propósitos de Satanás y de sus seguidores desde el periodo de la iglesia de Filadelfia hasta la fecha. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3, versículo 8, que dice así: Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice: He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta.
Recordemos que en el año 1844, Cristo hace la transición del lugar santo al lugar santísimo. Con la llave de David, abrió el departamento del lugar santísimo y cerró la puerta que nos lleva al lugar santo. Sin embargo, desde ese mismo año hasta la fecha, Satanás y sus seguidores no quieren que los verdaderos cristianos que aman a Cristo con todo el corazón tengan acceso a Él por la fe al lugar santísimo, y por eso están tratando de cerrar la puerta del lugar santísimo. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Entonces, permítame avanzar ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuál es una de las doctrinas más despreciadas por el mundo cristiano que tiene su base y fundamento en el lugar santísimo. Y la base bíblica está en Apocalipsis 11 y el versículo 19 y Deuteronomio 4 y el versículo 13, que dice así: Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Miremos en primer lugar el texto de Apocalipsis, donde menciona: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Esa es una referencia al lugar santísimo del santuario celestial. Y luego el texto agrega: y el arca de su pacto se veía en el templo. Es decir, el arca del pacto, que es el único mueble que se encuentra en el lugar santísimo, fue visto de acuerdo al apóstol San Juan. Con eso dicho, vamos ahora a conectarlo con el texto de Deuteronomio, porque menciona allí que el pacto que anunció Jehová en realidad son los 10 mandamientos que escribió en las 2 tablas de piedra. Por lo tanto, dentro del arca del pacto, en el cielo, están las 2 tablas de piedra originales escritas por el dedo de Jehová. Los 10 mandamientos son la doctrina más despreciada por el mundo cristiano, y por eso Satanás está luchando para cerrar la puerta del lugar santísimo, pero Cristo dice que nadie la puede cerrar. Con eso en mente, permítame continuar ahora con el paso número 9, donde queremos ver en qué sentido los vencedores de la iglesia de Filadelfia dejan sin excusa a todos los que vivimos en el final de la historia. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3 y el versículo 8, que dice así: Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es importante destacar que el texto menciona que los vencedores de la iglesia de Filadelfia eran personas con debilidades, con luchas, con defectos de carácter, al igual que tú y yo. Porque el texto dice: porque aunque tienes poca fuerza. En otras palabras, eran personas semejantes a nosotros, con debilidades y con problemas de carácter. No obstante,
aún teniendo poca fuerza, porque ellos se consagraron de corazón a Cristo cada día de su vida, por el poder del Espíritu Santo, ellos lograron guardar la palabra de Dios y vivir una vida sin negar el nombre de Cristo Jesús. Y esa es la razón por la cual tú y yo hoy no tenemos excusa alguna, porque si ellos, siendo débiles, pudieron vencer, nosotros también podemos vencer, porque nuestra victoria radica en el poder de Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Con eso dicho, vamos a finalizar con el paso número 10, donde queremos ver por qué Cristo repite en varias ocasiones el aspecto del nombre en la promesa que le hace a los vencedores de la iglesia de Filadelfia. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3 y el versículo 12, que dice así: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Quiero que tomemos en cuenta que el aspecto del nombre se repite en 3 ocasiones en este texto. En primer lugar menciona el nombre de mi Dios, y obviamente Dios es santo. Luego menciona el nombre de la ciudad de mi Dios, que dicho sea de paso, la ciudad también es santa. Y por último menciona y mi nombre nuevo, entendiendo que el nombre de Cristo es santo, santo, santo. La razón por la cual Cristo enfatiza el aspecto del nombre en su promesa a los vencedores de la iglesia de Filadelfia es porque ellos en vida reflejaron el carácter santo de Cristo para gloria de su nombre y para testimonio a las futuras generaciones. Porque en la Biblia, en muchos contextos, la palabra nombre se refiere al carácter. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Entonces, con eso dicho, permítame repasar rápidamente los 10 aspectos que hemos estudiado en este video tutorial. Y lo primero que mencionamos fue que la sexta iglesia del Apocalipsis se le llama la iglesia de Filadelfia. Y la razón por la cual Cristo se introduce como aquel que tiene la llave de David y que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, es para que entendamos que Él estaba listo para hacer la transición del lugar santo del santuario celestial al lugar santísimo del santuario celestial. Vimos también que la cualidad predominante de la iglesia de Filadelfia es el hecho de que es la iglesia del mayor reavivamiento espiritual, y que la razón por la cual Cristo permitió que esta iglesia experimentara el gran chasco era para zarandear y sacar del movimiento religioso a todos aquellos que no eran sinceros. Otro punto importante que mencionamos fue que Cristo se va a encargar de que los detractores, los que salieron del movimiento porque en realidad no eran sinceros, tengan que aceptar y reconocer que los que se mantuvieron fieles a pesar del chasco de 1844 eran amados por Cristo y eran dirigidos por su Santo Espíritu.
Vimos en otro contexto que todos aquellos que no entraron por fe al lugar santísimo con Cristo desde 1844 y conformaron distintos grupos religiosos aquí en la tierra son identificados como la sinagoga de Satanás. Por otro lado, nosotros concluimos que Satanás y sus seguidores están ocupados desde el año 1844 hasta la fecha, tratando de cerrar la puerta que nos lleva por la fe al lugar santísimo del santuario celestial. Y la razón por la cual están ocupados en esa obra es porque una doctrina que tiene su base y fundamento en el lugar santísimo del santuario celestial y que ha sido despreciado por la mayoría del mundo cristiano es la doctrina de los 10 mandamientos de la santa ley moral. Vimos también que nosotros que vivimos en el tiempo del fin no tendremos excusa alguna ante Jehová si no somos vencedores, porque los que vivieron en la iglesia de Filadelfia tenían poca fuerza y a pesar de eso, ellos sí lograron vencer porque se sujetaron al poder del Espíritu Santo. Y lo último que mencionamos fue que Cristo repite una y otra vez el aspecto del nombre en la promesa a los vencedores de la iglesia de Filadelfia, porque en este contexto la palabra nombre tiene que ver con carácter, y ellos reflejaron el carácter santo de Cristo aquí en la tierra para su honra y su gloria y para testimonio a las futuras generaciones. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Entonces, con eso dicho, permítame animarle a que siga escudriñando la palabra de Dios en el contexto de las 7 iglesias en busca de la revelación de Jesucristo. Y también quiero aprovechar para mencionarle que se mantenga conectado, porque con la ayuda de Jehová estaremos regresando pronto para compartirles otro video tutorial para la honra y gloria de Dios y para tu bendición.